Buenas tardes. Vamos a iniciar esta séptima y última sesión de nuestro seminario de actualidad jurídica, jueves Derecho CUNEF Universidad. Y qué mejor manera de poner fin a este seminario, por lo que se refiere a este curso académico, porque prometemos volveremos. Qué mejor manera de ponerle fin a este seminario tratando el tema de la justicia. Y además, qué mejor manera de hacerlo con la participación de unos invitados de excepción como los que hoy están presentes, participan en esta mesa redonda. Como siempre decimos, el éxito de estos seminarios, de estas sesiones, radica sobre todo en sus invitados. Los invitados que reúnen una extraordinaria experiencia como jurista, pero también que han ocupado responsabilidades muy sobresalientes en lo que genéricamente podemos llamar como la justicia. Indudablemente tenemos un plantel excepcional. En esta ocasión, y ya paso a detallar, a ofreceros una píldora, una pequeña semblanza de nuestros invitados. En primer lugar, contamos con Francisco Marín Castán. Francisco Marín ingresó en la carrera judicial en el año 1977 y después de ocupar distintas plazas, en el año 2000 se convirtió en magistrado del Tribunal Supremo, Sala Primera de lo Civil. En el año 2014 fue nombrado presidente de la Sala Primera hasta noviembre del año 2024, cuando alcanzó la edad de jubilación. En el año 2022, tras la dimisión de Carlos Lesmes, fue designado presidente en funciones del Tribunal Supremo hasta septiembre del 2024. En segundo lugar, Francisco Pérez de los Cobos, catedrático de Derecho del Trabajo del año 1994. En la actualidad lo es en la Universidad Complutense de Madrid. En diciembre de 2010 fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional. En junio de 2013 fue elegido presidente del Tribunal Constitucional por unanimidad, cargo que desempeñó hasta marzo de 2017. Y en tercer lugar, Consuelo Madrigal, ingresó en la carrera fiscal en el año 1980. En febrero del 2008 fue promovida a la categoría de fiscal de sala y nombrada fiscal de la Sala Coordinadora de Menores, cargo en el que fue renovada en el año 2013. En diciembre de 2014 fue nombrada fiscal general del Estado, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo. Tras su cese en noviembre del 2016, regresó a su puesto como fiscal de sala en la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, donde continúa desempeñándose. Además, y esto merece ser destacado, es académica de número de la Real Academia de Legislación y de Jurisprudencia. Esta somera biografía de nuestros invitados nos confirma lo que estaba exponiendo al principio, que estamos hablando de personas de una extraordinaria relevancia. Estamos hablando de profesionales, juristas, además con una extraordinaria experiencia en los ámbitos del Poder Judicial, tribunales y fiscalía, y también por lo que se refiere a el Tribunal Constitucional. Y esto me lleva a una pequeña aclaración. Y es que aquí hablamos de justicia en términos generales. Hablamos de la justicia como esa función del Estado de garantía del cumplimiento de las normas, de las leyes y también del Tribunal Constitucional y también de protección de los derechos, en particular los derechos fundamentales. Esto viene a cuento porque, como es sabido, el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial, pero sí que participa de esa misma función de garantía a la que me estoy refiriendo. Y en esas coordenadas, pues vamos a considerarlo y exponerlo en esta sesión, con la que ponemos fin a este seminario de actualidad jurídica. Los asuntos que vamos a considerar, teniendo en cuenta esa perspectiva a la que me he referido,
son tres grandes asuntos, tres grandes ámbitos de interés. Son a su vez tres grandes interrogantes, sobre todo en el momento presente. En primer lugar, vamos a considerar cuáles son las garantías que reúnen a estas instituciones, tribunales, fiscalía, Tribunal Constitucional. Vamos a tratar en segundo lugar cuáles son las amenazas que se ciernen sobre estas instituciones. Y aquí indudablemente tenemos que tener presente tenemos que tener presente las circunstancias por las que atraviesan estas instituciones en el momento actual. Y el tercer ámbito sobre el que tenemos que reflexionar es el relativo a las reformas. ¿Qué reformas hay que emprender? Incluso qué reformas en algún caso se están emprendiendo y cómo se valoran estas desde la perspectiva de la garantía de estas instituciones en orden a desempeñar las funciones de garantía a las que nos hemos referido. Como siempre ponemos de manifiesto, son una serie de preguntas que yo voy a suscitar a nuestros invitados, pero son las respuestas de nuestros invitados los que nos van a permitir desentrañar las claves respecto de estas tres cuestiones que nos interesan. Pero siempre hay que contextualizar. Yo creo que tenemos que comenzar y es sobre que es el tipo de preguntas que voy a suscitar, a plantear a nuestros invitados, que es contextualizar esta reflexión en el marco general de cuál es la importancia que tiene estas instituciones en el contexto del el Estado democrático de derecho. Comenzamos con Francisco Marín. Francisco, ¿cuál es la importancia del Poder Judicial, ¿no? En esta clave de garantía en el contexto del Estado democrático de derecho? El Poder Judicial como poder independiente es la garantía, vamos a decir, última, la garantía que le queda al ciudadano cuando se encuentra con problemas de todo tipo, bien sea frente a otros conciudadanos, bien sea frente a la administración, en definitiva, garantía frente a la arbitrariedad. La justicia, el Poder Judicial, interviene en una serie de ámbitos que es muy difícil resumir, pero pensemos la jurisdicción contenciosa administrativa es sobre todo protección del ciudadano frente a la administración, protección también frente al Ejecutivo. Una importancia mayor en estos momentos en que el Legislativo se nos muestra como una prolongación del Ejecutivo. El Poder Judicial actúa así como contrapeso, como poder independiente. Hay determinadas esferas que no se conocen bien en cuanto a la importancia que tiene la justicia. Por ejemplo, la importancia de la jurisdicción civil en la protección de los derechos fundamentales, que ha sido incluso ha ido avanzando a medida también que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado sentencias, por ejemplo, de protección frente al ruido. En los últimos tiempos, la protección de los consumidores ha alcanzado una enorme relevancia también en la jurisdicción civil. La jurisdicción contenciosa administrativa ya nació como un elemento o un factor de control del poder político y defensa, por lo tanto, del ciudadano. En lo social, la jurisdicción social es protección, sobre todo, del trabajador frente al abuso de la empresa. Por lo tanto, la importancia de la justicia hoy como elemento clave en cualquier Estado de derecho o en cualquier Estado que se titule Estado de Derecho es indiscutible. Creo que fundamentalmente el Poder Judicial es garantía frente a la arbitrariedad, garantía sobre todo de los más débiles frente a los más poderosos. Muchas gracias. Continuamos con Consuelo Madrigal. ¿Cuál es la importancia de la Fiscalía? Pues, bueno, que en cualquier forma o organización del Estado
necesita un órgano que promueva la acción de la justicia y de las leyes ante los tribunales. Esto se ve a lo largo de la historia, ¿no? Pero en el Estado de Derecho, el Ministerio Fiscal, la Fiscalía, adquiere una importancia específica y trascendental, porque el Estado de Derecho no es cualquier Estado que tiene un derecho, sino solo es aquel Estado que se somete en el ejercicio de sus poderes y de sus funciones al derecho. Y en su misión, el Ministerio Fiscal es el que defiende la legalidad, los derechos de los ciudadanos, y a diferencia de otros órganos del Estado o de la Administración que están sometidos a la legalidad, el Ministerio Fiscal es defensor de la legalidad y garantía de la sumisión del resto de poderes y de órganos del Estado a esa legalidad, que es lo que caracteriza el Estado de Derecho. En nuestra Constitución, el Estado de Derecho es Estado social y democrático de derecho, y así entronca el Ministerio Fiscal con esa configuración jurídica del Estado, y entronca también con el Estado democrático, porque en el diseño constitucional el Ministerio Fiscal defiende objetivamente la legalidad, o esa es su misión principal, y los derechos de los ciudadanos, los derechos fundamentales, y todos los derechos de los ciudadanos, en definitiva, ante los tribunales. Por lo tanto, esta es una de las piezas claves de un Estado democrático. Pero es también, y esto es importante, defensor de la independencia del Poder Judicial, de los jueces y tribunales, con lo cual defiende también un elemento clave del mismo Estado de Derecho, que es la separación de poderes, solo garantizada por la independencia de jueces y tribunales y la independencia, en definitiva, del Poder Judicial. Y finalmente entronca también el Ministerio Fiscal con el Estado social, y esto cada vez más, ¿no? Siempre ha sido, en otras épocas de la historia de nuestro país y de la institución, un defensor de desvalidos o de personas sin otra defensa, ¿no? Niños, menores de edad. Pero en las últimas décadas, y en esto incluso nuestro sistema ha sido un poco avanzando las pautas que después da el Comité de Ministros del Consejo de Europa, extendiendo las funciones características del Ministerio Fiscal más allá del ámbito de la jurisdicción penal a otros aspectos de defensa del interés público tutelado por la ley, de defensa de los intereses sociales en el ámbito penal y también fuera del mismo, y de defensa específica de colectivos vulnerables, los menores de edad, no solamente en el ámbito de la justicia juvenil, sino en el ámbito de los derechos y de la protección de sus derechos ante los tribunales y en otros ámbitos, con la administración, supervisando la actuación administrativa de las personas con discapacidad, incluso de los consumidores y usuarios, donde tiene también una legitimación en defensa de los intereses y derechos de consumidores y usuarios. En definitiva, es una multifuncionalidad de la institución que hace que en la mayor parte de los casos se ejerza conforme a los principios de legalidad e imparcialidad y inspire en general una confianza a los ciudadanos, porque es una garantía de los derechos de los ciudadanos. El problema es que esa multifuncionalidad es también un poder, el ejercicio de un poder, el poder a veces muy grande de abrir investigaciones, de investigar, de prolongar las investigaciones penales, de acusar. Y ese poder, que tiene también su reverso de no investigar, no acusar o de tal, pues muchas veces es codiciado por otros poderes que intentan mediatizarlo o influenciar o influir sobre él, y sobre todo por el poder ejecutivo, al que tradicionalmente ha estado vinculada a la institución. Y este es uno de sus grandes problemas. Pero la importancia de la institución yo creo que es esencial para el Estado de Derecho y para los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias, Consuelo. Francisco, ¿qué de lo que... Yo, pensando en esta pregunta que nos habías trasladado, creo que cabrían dos aproximaciones, ¿no? Una aproximación formalista, ¿no? Describir cuál es el rol institucional del tribunal, cuáles son las funciones, las competencias que ejerce, y otra más sustantiva, si quieres, y me he decantado por esta segunda, preguntándome cuáles son las principales aportaciones que ha hecho el Tribunal Constitucional durante su existencia a la sociedad española, ¿no? Y creo que son básicamente tres. En primer lugar, el Tribunal ha sido el principal garante del extenso y moderno
catálogo de derechos fundamentales que la Constitución recoge, ¿no? En permanente diálogo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha elaborado una sólida y avanzada doctrina sobre derechos fundamentales que además ha calado en la jurisdicción ordinaria, ¿no? Las resoluciones de la jurisdicción ordinaria están empapadas del discurso de los derechos fundamentales. Y prueba del éxito de esta función es que la conflictividad española ante el Tribunal de Estrasburgo es mínima, ¿no? Somos uno de los países que menos condenas recibe del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como los sucesivos presidentes del tribunal han subrayado, ¿no? En segundo lugar, yo creo que el tribunal ha desempeñado con solvencia el arduo y seguramente excesivo papel de definir el Estado autonómico y además el papel de defenderlo de los embates que ha padecido desde diversos frentes. Es decir, las contribuciones que la jurisprudencia constitucional ha hecho a la construcción del Estado autonómico han sido de mayor cuantía. Le ha correspondido al tribunal dar cuerpo a muchas normas que estaban semielaboradas en el título 8º de la Constitución, sentando principios, criterios, técnicas que han sido capitales para la construcción del Estado autonómico. Por lo que se refiere a los desafíos, a la defensa del Estado autonómico, el tribunal ha debido enfrentar, pues en su historia, importantes retos, ¿no?, al modelo territorial, y ha sabido hacerlo con bastante coherencia. Si se piensa, por ejemplo, si se repara, por ejemplo, en la sentencia de la LOAPA y la doctrina sentada allí, se puede concluir que el tribunal ha mantenido esa misma doctrina frente a los estatutos de autonomía de segunda generación y frente al desafío independentista. Yo creo que eso está en el haber del tribunal. Y por último, yo creo que el tribunal ha interpretado la Constitución como un marco que hace posible la alternancia política con naturalidad y que permite a los partidos turnantes desarrollar sus programas de forma natural. Es decir, la afirmación esa de que la Constitución es un marco de coincidencia suficientemente amplio en el que caben opciones políticas de muy diversos signos, no solo ha sido un mantra que el tribunal ha repetido, ha sido una verdadera pauta de lectura de la Constitución. Y eso me parece que está en el haber del tribunal. Muchas gracias, Francisco. Ahora pasamos ya en este marco de la importancia de estas instituciones. Vamos a considerar los tres ámbitos de reflexiones que ponía al principio. El primer ámbito se refiere a las garantías, ¿no? ¿Cuáles son las garantías que en particular la Constitución dispensa a estas instituciones a los efectos que te puedan desarrollar precisamente esas funciones de garantía, ¿no? Esas las garantías del garante. En lo que se refiere al Poder Judicial, en primer lugar, Francisco Marín, respecto de los jueces, el artículo 117 de la Constitución nos habla de que los jueces han de ser independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Nos marca, por tanto, el desideratum de esas garantías. Y hay un aspecto que se conecta un poco con el presente, ¿no? Es un aspecto que me consta que a ti te preocupa mucho, y es cómo conecta estas garantías a propósito de incluso de la reforma del acceso a la justicia, ¿no?, a la carrera judicial. La garantía fundamental para que el Poder Judicial sea independiente es que el juez sea independiente e imparcial. Yo creo que, lo he afirmado varias veces, en España el juez que no es independiente es porque no quiere. Lo que pasa es que mantener la independencia, mantener la imparcialidad, a veces tiene un cierto coste para el juez. El juez a veces, algunos, ¿no?, los que no ejercen su función como es debido, piensan que resolviendo de determinada forma pueden prosperar en la carrera. Hay veces también jueces que no cumplen adecuadamente su función porque en vez de jueces son más activistas que jueces. Ponen
la función judicial al servicio de una causa de una forma que yo les invitaría más a que se dedicasen a la política. Pero creo que en España hay garantías suficientes para que el juez que quiera ser independiente lo sea. Lo que ocurre es que cada vez que se presentan decisiones judiciales que incomodan al poder político, sobre todo, se empieza a plantear la reforma del acceso a la carrera judicial. Generalmente no hay problemas, ¿no? Sistema de oposición libre con cursos de formación en la escuela judicial, con prácticas, se puede decir que es un sistema de formación muy sólida. Aparte de haber superado la oposición, la estancia en la escuela judicial aporta una serie de experiencias prácticas de todo tipo y luego está la práctica en los juzgados. Sin embargo, surge la crítica al sistema, que es un sistema memorístico, que son jueces que se dedican nada más que como dice, cantar temas, exponer los temas de memoria, que para conseguir aprobar la oposición en un plazo de 4, 5 años, los hay que tardan bastante menos, los hay también que tardan más, es necesario un soporte económico y que por lo tanto solamente lo pueden facilitar las familias de clase media, pero generalmente todas estas críticas, todos estos, yo le llamo mantras, suelen coincidir con etapas en las que los jueces adoptan decisiones incómodas para el poder político. Una de las cuestiones que siempre me producen asombro, digo, bueno, ¿por qué se cuestiona el acceso a la carrera judicial y no a la carrera fiscal si resulta que es la misma posición? La explicación está clara, la jerarquía, el Ministerio Fiscal y la no jerarquía en el Poder Judicial. Al juez nadie le puede llamar dándole una orden y no prevalece nunca el criterio ni del presidente de la audiencia ni del presidente del Tribunal Supremo. Yo me acuerdo, tuve con un albañil en una casa que teníamos que hacer una reforma, en una casa de mis abuelos y tal, y decía, me expuso un problema que había tenido de un accidente laboral de un empleado suyo. Dice, ¿no le podría usted dar un toquecito al juez? Digo, bueno, como esto pase, es lo más grave que podemos hacer, no estaría incurriendo en un delito gravísimo. Se falsean también las estadísticas, porque no es cierto que los jueces, la carrera judicial esté compuesta en su mayoría por hijos de jueces. Yo soy hijo de juez, pertenezco a una familia de tradición jurídica, pero bueno, no he oído ninguna crítica contra los médicos que quieran ser médicos, siguiendo también la vocación o el ejemplo paterno o materno. No hay una crítica generalizada tampoco al sistema de acceso a altos cuerpos de Estado, abogados del Estado, letrados de Cortes, letrados del Consejo de Estado. ¿Por qué estas críticas? Porque el poder político no concibe que haya una parcela de poder, que es un poder lejos de actuación general. Al fin y al cabo, el Poder Judicial resuelve sobre casos concretos, resuelve caso por caso, pero cuando hay una serie de decisiones sobre estos casos que molestan al poder político, el poder político no comprende que no pueda influir sobre el juez, que no pueda influir de alguna forma en que la decisión sea diferente, en que se tomen decisiones menos molestas. La reforma del sistema de acceso a la carrera judicial tiene una enorme trascendencia. Yo no creo que la oposición tenga que ser el único medio de acceso a la carrera judicial. Lo que sí creo es que cualquier sistema tiene que tener las garantías de que la persona que accede a la profesión de juez accede por sus propios méritos y no le debe nada a nadie. El introducir sistemas de másters, de cursos previos a la oposición o a las pruebas es tremendamente peligroso, porque lo que es el panorama que ahora mismo presenta la justicia española de jueces, que yo creo que en una altísima medida son verdaderamente independientes e imparciales, podría resentirse si se introduce un sistema que de alguna forma introduzca el elemento clientelar. Se habla, por ejemplo, del sistema de los MIR, que da excelente resultado, pero claro, es que los médicos
A los médicos no les llaman los políticos para decirles si tiene que operar o no tiene que operar. Yo creo que esa es la diferencia fundamental. Los médicos no ejercen un poder del Estado y los jueces sí. Por eso, cualquier sistema que se introduzca tiene que respetar el que el acceso sea por méritos y no por ninguna otra tipo de influencia. He sabido también que en el acceso, por ejemplo, por otros turnos distintos de la oposición, pues han surgido una especie de academias que casi también les fabrican los méritos. Entonces, todas estas cosas hay que cuidarlas, hay que conocerlas antes de proceder a ninguna reforma del sistema. Y también en cuanto al mantra, automantra, es que todos los jueces son conservadores, o que la mayoría son conservadores. Vamos a ver, eso deriva de que de los jueces asociados hay una asociación mayoritaria, que es la Asociación Profesional de la Magistratura, a la que tradicionalmente se califica de conservadora, pero es que la mayoría de los jueces no están asociados y la segunda asociación, por número de asociados, no tiene vinculación con ningún partido político ni se la tacha de conservadora. Bueno, aunque a veces desde la izquierda todo lo que no sea izquierda es conservador, pero bueno, o sea, ya también sabemos que es otro mantra habitual. Muchas gracias, Francisco. Consuelo, la pregunta te lo ha planteado, ¿no, Paco? ¿No? ¿Cómo es posible servir a esos dos dioses, ¿no? El gobierno y la ley? Bueno, para empezar es que el Ministerio Fiscal no debe servir al gobierno y en su diseño constitucional y legal y estatutario no sirve al gobierno. Sirve a la legalidad y a los derechos de los ciudadanos, al interés público tutelado por la ley. Porque no es el fiscal del gobierno, sino es el fiscal del Estado. Y una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno, aunque el gobierno no lo sepa distinguir, pero cualquier jurista sí debe distinguirlo y por supuesto los fiscales lo distinguen, aunque actúen unos de una u de otra manera. Es cierto que, lo ha dicho Paco, el Ministerio Fiscal se rige también por los principios de jerarquía y de unidad de actuación, pero son principios instrumentales. Los principios esenciales y vertebradores de la institución son la legalidad y la imparcialidad. Unidad de actuación y jerarquía son herramientas al servicio de esa aplicación de la legalidad y de la imparcialidad, para hacerlas más efectivas, mirando también a otros bienes y finalidades que son la garantía de la seguridad jurídica y de la igualdad de los ciudadanos ante la ley en todo el territorio, que se propician precisamente con la aplicación de criterios uniformes, unitarios, en la promoción de la acción de la justicia bajo esos criterios de unidad. Pero la jerarquía, y esta es lo problemático, en el diseño constitucional y estatutario es una jerarquía interna, es de la institución. Empieza en el último fiscal del escalafón y termina todos en el fiscal general del Estado, que es el que dirige la institución, por supuesto a través de los órganos jerárquicos y otras las jefaturas. Pero ahí termina. Y al fiscal general del Estado no tiene legal y estatutaria y constitucionalmente ningún jefe por encima. No, el gobierno no le puede dar órdenes. Es más, está prohibido que les dé. Y dice en el estatuto, el gobierno no puede dirigir órdenes particulares a ningún fiscal, pero tampoco al fiscal general del Estado. Y como mucho puede plantearle la cuestión de si algún hecho es constitutivo de delito y merece una persecución penal, a lo cual el fiscal general del Estado puede contestar lo que quiera, con tal de que conteste por escrito. ¿Por qué existe la impresión generalizada en la ciudadanía y también en los propios políticos de que el fiscal general del Estado y la institución pertenece al gobierno y depende del gobierno? Pues en parte por cómo está organizado. Esto sí, por la dependencia material y la vinculación de la institución con el Ministerio de Justicia, pero también porque se considera que los jueces y tribunales son independientes y tienen unas garantías de esa independencia, unos recursos, también una responsabilidad cuando no son independientes, porque pueden cometer el delito de prevaricación incluso.
pero que esas garantías no se aplican a los fiscales porque son dependientes. Y de este equívoco normalmente asumido deriva la pregunta retórica de quién depende la fiscalía y la respuesta consabida. En parte depende de ese equívoco el que esté asumido que esto sea así y el que no nos escandalice tanto como realmente debe escandalizar, porque es una ilegalidad completa el que se subordine la institución a los deseos o a los intereses del gobierno. Y es una ilegalidad y una alegalidad porque las relaciones del fiscal general del Estado con el gobierno no están reguladas, no existen, no deben existir. Existen, por supuesto, pero son una irregularidad tremenda. Y entonces todo lo demás viene derivado de la problemática aplicación de la imparcialidad. La imparcialidad vertebradora de la institución en su diseño constitucional, pues es algo que los fiscales en su trabajo ordinario y diario practican a diario, porque ahí no hay problema normalmente. Surgen los problemas en los asuntos que ha dicho Paco Marín, Francisco, que interesan de una manera o de otra al poder, sobre todo al poder político. Porque ahí hay una influencia y el gobierno que ha nombrado al fiscal general del Estado, que lo considera suyo, pues suele intentar influir. No todos los gobiernos, ni todos de la misma manera, pero podría ocurrir que este sea una tentación del poder, ¿no? Y a través de la dependencia material de la institución, a través del sistema de nombramientos o a través del propio nombramiento del fiscal general del Estado sobre personas que no reúnen o que tienen una cuestionable idoneidad o prestigio profesional o reconocimiento de ese prestigio profesional y que son por lo tanto más maleables o que prestan su asentimiento ideológico a los designios del gobierno, pues puede mediatizarse mucho la institución a través del principio de jerarquía y de la articulación deficiente del principio de jerarquía, que tiene sus garantías para los fiscales que pueden resistir las órdenes, se pueden resistir, pero con mecanismos que no están normalizados, que a veces no son fáciles de articular, que requieren temple y que requieren una cosa que también se está comentando, que requieren cualificación profesional en cada uno de los fiscales. Por lo tanto, rebajar los niveles de cualificación técnica y de exigencia en el acceso a la carrera judicial y fiscal, que es el mismo, es realmente suicida, porque solo jueces muy cualificados, fiscales muy cualificados, pueden ejercer no solo correctamente, sino también en condiciones de independencia y de imparcialidad. Pueden los fiscales resistir las órdenes, fundar su resistencia y oponerse con un mínimo de solvencia para articular los mecanismos estatutarios y otros que deberían mejorarse en defensa de la imparcialidad y la legalidad estructurales de la institución. Muchas gracias, Consuelo. Francisco, Pedro Cobos. Garantías. Bueno, yo creo que el problema respecto del Tribunal Constitucional está en la inobservancia por parte de los poderes encargados de designar a los magistrados del Tribunal Constitucional del artículo 159 de la Constitución, que establece reglas simples y que debieran ser respetadas tanto en su letra como en su espíritu, ¿no? Primera regla: composición del tribunal, 12 miembros, 4 propuestas del Congreso, 4 propuestas del Senado, por mayoría de 3/5, 2 a propuestas del Gobierno, 2 a propuestas del Consejo General del Poder Judicial. Cuando la Constitución exige una mayoría de 3/5, lo que está es postulando un consenso amplio y un compromiso sobre cada candidato, sobre su solvencia técnica y sobre su independencia para el ejercicio de las altas funciones que tiene encomendadas. Por consiguiente, la lotización, el llamado reparto de cuotas entre los principales partidos, vulnera claramente el espíritu del 159 y seguramente también la letra misma del 159. Segunda regla:
Los miembros del Tribunal Constitucional deben ser magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos de verdad, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. La Constitución está llamando aquí a la excelencia profesional en la selección de los candidatos. Excelencia acreditada que debe responder a la communis opinio de la comunidad jurídica. La Sala Tercera acaba de decir lo que es jurista de reconocido prestigio. Una sentencia no por ignorada por el gobierno, menos importante. Ya sabemos lo que es jurista de reconocido prestigio. Cumplamos. Hay otra regla no escrita en la selección de los candidatos, pero que todos los tratatistas subrayan, y es la necesidad de atender al perfil psicológico de cada candidato. El candidato ideal es el que es capaz de atender las razones del otro, el que está abierto a su argumentación, a la transacción y al compromiso, porque de transacción y de compromiso y no de inteligencias berroqueñas está hecha la Constitución, ¿no? Está hecha la Constitución. Y la tercera regla es el mandato de los magistrados es de 9 años y la renovación debe hacerse por terceras partes cada 3. Es una regla sabia. ¿Por qué? Pues porque conjuga la estabilidad institucional con el cambio, la memoria con la savia nueva. ¿Pero qué se ha hecho? Pues se ha hecho que se ha modificado la ley orgánica en franca vulneración del 159. Esa es la realidad. Bien, pasamos al segundo ámbito, que está lógicamente muy conectado con este primero, el de las garantías, que es el de las amenazas. De las amenazas, es decir, precisamente el diseño constitucional de las garantías se hace teniendo conciencia de las amenazas y lamentablemente los hechos acreditan el éxito o la certeza de esta idea. Francisco Marín, ¿cuáles son las amenazas? Y aquí, lógicamente, tenemos que hablar del control político del Poder Judicial y nos topamos inevitablemente con la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. A mí muchas veces me parece que el Consejo del Poder Judicial es como si no tuviera remedio, pero claro, algún remedio ha de tener. Lo pienso así sobre todo si tenemos en cuenta la última renovación del Consejo. Tardó, si no recuerdo mal, 5 años. Entonces, la pregunta es, ¿qué cambió de esos 5 años a que se hubiera hecho 5 años antes? El resultado habría sido prácticamente el mismo. Entonces, ¿cómo es posible que una institución de primer rango constitucional pueda demorarse los nombramientos de los vocales durante 5 años sin que ocurra gran cosa y reproduciendo esquemas más o menos similares o prácticamente idénticos a los anteriores? Recordarán probablemente que esperamos al comisario Reinders como si fuera el santo advenimiento, ¿no? Nos tenía que arreglar el problema. Se hizo la foto, me parece, no sé si fue en Bruselas, con el representante del Partido Popular, el ministro de Justicia, me parece, como dándose la mano. Por fin se ha conseguido el pacto, pero bueno, por delante o antes de eso había tenido que renunciar el presidente del Tribunal Supremo del Consejo, Carlos Resmes, desesperado ya de hacer llamamientos en cada acto de apertura de tribunales a la renovación del Consejo, sin que el Consejo tampoco hubiera procedido a nombrar a los 2 magistrados del Tribunal Constitucional que les correspondía. Y el resultado final, pues lo que se transmite y el parecer general, yo creo que entre los ciudadanos quizá menos, porque no hay una información tampoco imparcial. Trataré de ese tema a continuación. El resultado es 2 bloques, 2 partidos políticos dominan la formación del Consejo y parece que esos vocales inmediatamente se les asigna la etiqueta de progresista o conservador. Conservadores, los propuestos
por la Asociación Profesional de la Magistratura, progresistas, los propuestos por juezas y jueces para la democracia. Y para mí lo más preocupante es que los medios de información, y ahí está la falta de información suficiente a los ciudadanos, los medios de información acaban estando bastante satisfechos con eso. ¿Por qué? Porque los medios de información tienen su propia línea editorial. Es como si el orden establecido exigiera que los vocales del Consejo sean, con la etiqueta conservadores, o sea, un progresista, como si no existieran otras alternativas. La imagen que se transmite es, a mi juicio, nefasta, porque es la de un Consejo del Poder Judicial politizado, que sería una especie de reflejo para el gobierno del Poder Judicial, reflejo del Parlamento. Esto que no tiene por qué influir en la labor diaria de los jueces, puesto que, como decía antes, los jueces son independientes y si no lo son es porque no quieren. Sin embargo, sí tiene luego una trascendencia en los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo, en los nombramientos de cargos gubernativos, presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, presidentes de audiencias provinciales, con el efecto de que hay una enorme parte de la carrera judicial que se siente marginada. Se siente marginada porque por mucha unanimidad que nos presenten en los nombramientos, esas unanimidades son falsas unanimidades. Previamente ha habido negociaciones entre los dos grupos y se han puesto de acuerdo con los candidatos, tantos para mí, tantos de los míos, tantos de los tuyos, y como lo vamos a hacer por unanimidad, parece que todo está bien. Pero todo no está bien. No está bien porque el resultado es la marginación de un gran número de jueces excelentemente preparados para ser magistrados del Tribunal Supremo, para desempeñar esos cargos gubernativos, que se ven prácticamente sin posibilidades por no pertenecer a las asociaciones con representación en el Consejo y no tener en realidad ningún tipo no tener esperanzas, que ni siquiera muchas veces solicitan esos cargos. Eso a mí me parece un elemento sumamente perturbador para la justicia y causa cierta perplejidad que desde 1966, en que el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad del sistema de elección de los 12 vocales por el Parlamento, llama la atención que desde 1966 no se haya cumplido en absoluto las cautelas que señaló el Tribunal Constitucional para que ese sistema fuera constitucional. Y es que se representara las sensibilidades existentes dentro de la carrera judicial. Bueno, pues desde el año 1966 no ha habido una sola renovación del Consejo que respete lo que dijo el Tribunal Constitucional y, sin embargo, no ha habido tampoco una reacción especialmente importante ni por los medios de comunicación ni por las instituciones. Me pregunto, ¿cómo se puede estar incumpliendo manifiestamente lo que dijo el Tribunal Constitucional en 1966 sin que ocurra nada? Y de ahí viene otra pregunta. ¿No será que es que en realidad el sistema no era constitucional? Porque si no tiene remedio, porque no cabe recurso de amparo para remediar esas prácticas, a lo mejor es que no era tan constitucional como dijo el Tribunal Constitucional. Muy bien, muchas gracias. Consuelo, la papeleta más complicada, porque la Fiscalía General del Estado está en mitad de un auténtico huracán político. Sí. Bueno, eso no es excepcional, ¿no? Muchas veces ha ocurrido así, ¿no? El ataque hacia el gobierno se dirige hacia el fiscal general del Estado, que se encuentra entre esa espada y la pared de los medios de comunicación y por un lado, y de los propios fiscales hostiles o resistentes, y la ciudadanía y el gobierno que le empuja por otro lado. Pero la verdad es que la amenaza principal es la normalización de todo esto, ¿no? El que la ciudadanía, los medios de comunicación son una expresión del sentir de la ciudadanía o la configuran, pero los propios fiscales también puedan llegar a normalizar y a asumir
esa dependencia, esa influencia política. Si vemos algunas manifestaciones de recientes fiscales generales, justifican o minimizan la conflictividad de sus decisiones, en que cuando se les critica precisamente la influencia política a la que parecen obedecer, diciendo no, así seremos más fuertes, esta es una institución más fuerte. Y claro, la fortaleza de la institución parece vinculada a la sumisión política o a la dependencia del gobierno de que se trate. Incluso se ha verbalizado así, en público. Esto yo creo que es una de las grandes amenazas y de los grandes males que padece en este momento la institución, que algunos fiscales parecen asumirla acríticamente o de forma resignada. Pero de verdad la influencia política de la institución la hace enormemente vulnerable, porque aunque solo incida en algunos de los asuntos en los que interesan al poder político, económico, al político fundamentalmente, esos asuntos son los más relevantes para los ciudadanos, marcan la pauta y además no son tan pocos. Cada vez, lo vemos en los medios de comunicación, son más y más importantes. Pero además es que no solamente esa influencia se manifiesta en esos, digamos, pocos asuntos, sino que se manifiesta en casi todo. Se manifiesta en la formación de los fiscales, la inicial y la continuada, se manifiesta en los nombramientos, ascensos y recompensas dentro de la carrera, en la propia carrera de los fiscales, que es precisamente ese sistema de nombramientos una especie de pescadilla que se muerde la cola. Es la forma más eficaz para controlar a una institución y al mismo tiempo después la forma de recompensa de ese control, ¿no? Y a través de ese sistema de nombramientos, que siempre ha sido así, pero nunca se ha ejercido de una manera tan, digamos, absoluta, pues todos los puestos, prácticamente todos los puestos de confianza o de cierto poder o responsabilidad en el seno del Ministerio Fiscal, desde 2019 se han adjudicado, en concreto los de fiscales de sala nuevos, que es la categoría equivalente a magistrado del Tribunal Supremo y configura la cúpula de la institución y el órgano técnico de mayor rango asesor del Ministerio del Fiscal General del Estado, pues se han dirigido, como digo, todos los nombramientos, creo que han sido 19 o 20 nuevos fiscales de sala y salvo en 2 ocasiones han recaído en miembros de la Unión Progresista de Fiscales, asociación minoritaria que no llega a 180 afiliados en este momento, creo que son 190, frente a los 2.800 fiscales que hay en España y sin embargo acaparan, como digo, todos los puestos. Esto que ha sido ya objeto de examen individualizado, merced de algunos recursos ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, pues ha tenido también allí, en la Sala Tercera, cierta corrección cuando la discrecionalidad ha caído en una arbitrariedad, ¿no? Pero incluso por 2 veces se ha anulado un nombramiento que, lejos de atender al mérito y capacidad, pues atendía a consideraciones de tipo general que eran una mera cobertura y no una motivación. En fin, la cuestión, yo creo que esta es otra de las amenazas que incrementan esa dependencia, la política, la amenaza principal, y también el hecho de que se utilicen los recursos estatutarios de refuerzo de la jerarquía de una manera desorbitada, ¿no? Y a veces incluso irregular, ¿no? Porque la jerarquía permite a los jefes y al fiscal general del Estado en su caso abocar un asunto o revocar al fiscal del caso, pero no sin procedimientos, no sin previamente escuchar a la junta correspondiente de la fiscalía de que se trate o la junta de fiscales de sala si es en el Supremo o por el fiscal general, y siempre con decreto motivado. Y asistimos a muchísimas ocasiones, prácticamente todas en los últimos tiempos, en que esto se hace sin decreto, sin oír a las juntas, por vías de facto, que los fiscales afectados no tienen muchas posibilidades de resistir. Muchas gracias, Consuelo. Pero de los Cobos. Francisco, aquí hay una cuestión que me parece esencial, que es
estaba poniendo de manifiesto que no solamente es una cuestión de derecho, sino también de autoridad, ¿no? Yo creo que el Tribunal Constitucional es aún más relevante. Hay una cuestión que me parece crítica, que es el cómo el Tribunal Constitucional, que hoy está también en mitad del huracán político, cómo el Tribunal Constitucional puede recuperar el prestigio perdido. Yo creo que caben dos estrategias, ¿no? Una ab intra y otra ab extra, ¿no? Desde fuera, ab extra, creo que lo crucial son los nombramientos, ¿no? Es decir, que haya consenso sobre candidatos solventes y no lotización es fundamental para recuperar el prestigio de la institución. Ello facilitaría además el acceso a la institución de personas con perfil y talante moderado, que son los que hacen viables los acuerdos y los compromisos que están yo creo que en la esencia misma de la Constitución, ¿no? Y la otra vía es esta adentra, ¿no? Ab intra, hacia adentro, o desde dentro, mejor dicho, son las sentencias sólidamente fundamentadas y respaldadas por amplias mayorías y no por unanimidades. Es decir, el Tribunal Constitucional ha sido siempre un tribunal muy deliberador, muy deliberativo, ¿no? Las sentencias han sido normalmente el resultado de sesiones maratonianas, de deliberaciones sesudas y acaloradas. Bueno, pues eso ha sido importante para que las sentencias tengan mayor calidad, ¿no? Me dicen que ahora se delibera poco, ignoro si es cierto, pero obviamente ello redunda para mal en la calidad de las sentencias y las priva de autoritas. Yo creo que los votos cautivos, las fotos fijas de magistrados conservadores y progresistas, que además luego resultan coincidentes con la realidad, son letales para la institución. Yo, cuando fui presidente, me propuse romper esa foto y... Unanimidad, uno de los rasgos de tu presidencia, sí, efectivamente. Bueno, entramos en la tercera y última cuestión, brevemente, para respetar nuestros tiempos, que es las reformas. ¿Qué reformas hay que emprender? ¿No? Y en algunos casos, algunas reformas, y contrastarlas con las reformas que se están proponiendo, ¿no? Comenzamos con Francisco Marín. Las reformas que hay que emprender, poco para que el garante pueda desempeñar, de acuerdo con no solamente la legalidad, sino con la autoridad, esa función tan importante en el seno del Estado Democrático de Derecho. Hombre, pues una reforma que sería esencial en relación también con lo que antes he dicho sería salir de este bucle del Consejo General del Poder Judicial, que siempre sea igual, tan igual, que pasan 5 años sin renovarse, se renueva los 5 años y es igual que si hubiera renovado 5 años antes. Entonces, algo habrá que hacer, fundamentalmente cumplir lo que dijo el Tribunal Constitucional en 1986, al menos eso. ¿Cómo se puede cumplir? Yo tampoco soy un entusiasta absoluto de la elección por los jueces, pero probablemente la elección de los 12 vocales judiciales por toda la carrera judicial de un resultado al menos más constitucional que el que tenemos actualmente. El sistema de elección por los jueces, para cumplir a su vez lo que resolvió el Tribunal Constitucional, no puede ser un sistema mayoritario, tendrán que estar representadas los no asociados, tendrán que estar representadas las asociaciones distintas de la Asociación Profesional de la Magistratura o de Jueces para la Democracia. Por lo tanto, requeriría la articulación de un sistema cuidadosamente calibrado para no caer otra vez en un desprestigio o en un deterioro de la institución. Hay también reformas, aparte de las relativas al Consejo del Poder Judicial, que quizás se comentan más en el ámbito interno de la carrera judicial, con poca trascendencia hacia afuera, pero que tienen su importancia, como es el lograr una estructuración de la carrera profesional. Se producen a veces unas oscilaciones a lo largo del tiempo difícilmente comprensibles. Yo recuerdo cuando yo estaba en la categoría de juez, fui al juzgado de San Roque, que se consideraba entonces en Cádiz como la antesala para
ascender a magistrado, había una calle en el juzgado que era la calle del magistrado, porque decía que todos los que iban a San Roque luego ascendían a magistrado. Pero claro, yo fui con una expectativa de estar allí 5 años y al final estuve 1 año y medio, porque se crearon los juzgados de familia y todas estas promociones ascendimos a magistrado con mucha rapidez. Ahora se da la situación contraria, si no en el ascenso a la categoría de magistrado, sí en ocupar una plaza en un tribunal colegiado. Hay muchos jueces de Madrid que se jubilaran sin haber tenido la oportunidad de acceder a la audiencia provincial de Madrid. Eso se tiene que estudiar seriamente por el Consejo del Poder Judicial para que eso no ocurra. Yo no sé qué influencia podrá tener cuando entren en funcionamiento los tribunales de instancia, pero bueno, la reforma de los tribunales de instancia en principio estaba pensado para modificar también los partidos judiciales. Eso, como Luis Picazo sabe perfectamente. Y esa parte de la reforma, sin embargo, se ha dejado al margen, de manera que la sensación que hay ahora mismo en relación con los tribunales de instancia es que es una reducción de medios materiales. Dice, bueno, pues van a tener que compartir personal, van a tener que compartir instalaciones al gobierno o, en su caso, cuando las competencias están transferidas a la Consejería de Justicia correspondiente, le puede salir más barato y desde ese punto de vista bien estará, pero claro, mal, sin embargo, para la justicia, mal también para los ciudadanos. Y creo que también es imprescindible algún tipo de reforma en relación con las proposiciones de ley. La proposición de ley no se puede convertir en un elemento para sortear los informes correspondientes a los proyectos de ley, porque el acudir a esa vía, a mi juicio, para eludir informes contrarios, no deja de ser un fraude de ley. Entonces creo que son reformas que habría que considerar el Consejo en la carrera profesional dentro de la carrera judicial y el acabar con esas vías indirectas legislativas para eludir los informes que van a poner de manifiesto las bondades o las debilidades de la ley futura. Muchas gracias. Consuelo, ¿qué reformas? ¿Reformó el estatuto? ¿Qué hacemos? Sí. Desde luego el estatuto del Ministerio Fiscal tiene que reformarse y además con voluntad de reforma, porque es cierto que con la Constitución se publicó el estatuto de 1981 para adaptar la institución a la Constitución y formalmente, y mucho más que formalmente, se adaptó, claro. Pero mantuvo el estatuto del 81 la estructura del estatuto del 26 y que procede de la dictadura de Primo de Rivera y que estuvo vigente hasta entonces. Lo mantuvo en cuanto a la dependencia material de la institución del Ministerio de Justicia. Y esto es lo que tiene que modificarse. Y se ve no solamente en que el Ministerio de Justicia o las consejerías de justicia de los territorios con competencias transferidas sostengan materialmente la institución. No solamente esto. Es que es una institución que no tiene presupuesto autónomo, ni siquiera singularización presupuestaria. No se sabe lo que gasta el Ministerio Fiscal, ni puede hacerse una rendición de cuentas o una evaluación del buen funcionamiento y de la buena aplicación de esos fondos. Se necesita un presupuesto autónomo que lo tienen hasta la Oficina de Protección del Informante, si es que lo tiene casi todos los órganos, y necesita también órganos propios de gestión para realizar lo que encomienda la Constitución y el Estatuto Orgánico, autonomía funcional, que en el proceso la tienen, pero hay que realizarlo con una autonomía económica y de gestión. Y luego una reforma del sistema de nombramientos, de manera que se garantice que no lo sigue haciendo el Gobierno con la propuesta subordinada del Fiscal General del Estado. Tienen que responder de una manera mucho más garantizada a los principios de mérito y capacidad, reduciéndose los puestos discrecionales, que son prácticamente todos, y respondiendo a ese criterio y a la sumisión del control que suponga y que deba suponer la posibilidad de recurrir. Debe reformarse también la articulación de la jerarquía. Tiene que existir una jerarquía, pero puede articularse de una manera mucho más racional, que garantice que la imparcialidad, que nadie tiene el monopolio sobre ella, se ejerce por los fiscales como por los jueces, con la obligación de optar por decisiones y interpretaciones y aplicaciones razonables.
Y para eso hay que tener mayores garantías de la imparcialidad de cada fiscal y unos sistemas más prudenciales y deliberativos en la toma de decisiones por parte de la jerarquía. Eso se puede perfeccionar y mejorar. Pero la principal reforma que necesita el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal son dos. No el nombramiento del fiscal general del Estado, sino su régimen estatutario. La regulación de sus relaciones con el gobierno, minimizándolas al mínimo, por no decir anulándolas, pero reconociendo que algunas hay que regularlas y someterlas a pautas de transparencia y dación de cuentas. Y después, y esto es lo principal, someter la actuación del fiscal general del Estado y de todos y cada uno de los fiscales a un régimen de responsabilidad efectivo y ordinario en cualquier ejercicio de poder en una sociedad democrática. A diferencia de los jueces, la fiscalía o los fiscales no cometen delito o no pueden cometer un delito de prevaricación. Puede el fiscal general del Estado en el ámbito administrativo, pero no en el ámbito propio de nuestras funciones. De hecho, nunca se exige ni existe configuración penal específica de la prevaricación del fiscal y debería hacerse para aquellos casos en que el fiscal deliberadamente no cumple su deber de sumisión a la legalidad o de imparcialidad. Y debe exigir, perfeccionarse la responsabilidad también disciplinaria, pero también la del fiscal general del Estado, porque el fiscal general del Estado es una anomalía en un sistema democrático. En 2007, muy brevemente diré, se modificó el Estatuto Orgánico para darle una mayor autonomía y fuerza a la institución, impidiendo que el gobierno que lo había nombrado lo cesara sin causa. Y esto, que parecía un avance en cuanto a la independencia de la institución respecto del gobierno, y formalmente lo es también ambivalente, porque genera una situación en la que durante su mandato el fiscal general del Estado no puede ser cesado sino por las causas objetivas de incapacidad o enfermedad o tal. Entonces, el gobierno tiene la excusa de que no le puede cesar y el fiscal general del Estado se mantiene como un poder irresponsable durante todo el periodo de su mandato. Y no existe ninguna articulación, ninguna previsión de su responsabilidad penal, civil o disciplinaria, y creo que esto, como digo, debe modificarse claramente. Ya gracias, Consuelo. Pérez de los Cobos, ¿qué reformas hay que emprender? Yo creo que yo me voy a centrar a hablar del amparo, porque creo que, digamos, que es el recurso que está funcionando peor, ¿no? Como seguramente todos sabéis, en el año 2007 se hizo una reforma del recurso de amparo que tenía por propósito descargar al Tribunal Constitucional del tsunami de papel que suponían los miles y miles de recursos de amparo y cargar sobre la jurisdicción ordinaria básicamente la tutela de los derechos fundamentales. Y los ejes fundamentales que sirvieron para articular esa reforma fueron tres. En primer lugar, se creó el incidente de nulidad de se amplió el incidente de nulidad de actuaciones del 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que estaba llamado a preservar la subsidiariedad del amparo. En segundo lugar, se introdujo un nuevo requisito de admisibilidad de las demandas de amparo, la acreditación de la especial trascendencia constitucional. Y en tercer lugar, se modificó el procedimiento de inadmisión, favoreciendo la inadmisión y permitiendo que se hiciese por providencia. Bueno, pues de estos tres ejes, el único que ha funcionado es el último. Es decir, el tribunal se ha convertido en una agilísima máquina de inadmitir el todavía ingente número de recursos de amparo que recibe. Este año, el 2024, 9.796. Pero a costa de mortificar, todo se ha dicho, el derecho a la tutela judicial efectiva, que, como reitera la propia jurisprudencia constitucional, comprende el derecho a recibir una resolución motivada en derecho. Es decir, no creo que sea necesario glosar la desazón del recurrente de amparo cuando recibe una sucinta providencia en la que escuetamente se le traslada que su recurso no ha sido admitido
por falta de especial trascendencia constitucional. Máxime si antes recibió otra sucinta providencia, esta del Tribunal Supremo, en el que se le dice que su recurso carecía de interés casacional, ¿no? El incidente de nulidad de actuaciones ha resultado ser un verdadero fiasco, porque se materializó malamente al residenciar en el propio órgano judicial que ha dictado la sentencia recurrida la resolución del incidente. Es decir, la regulación pone al tribunal que conoce del incidente en la tesitura de tener que declarar que con su actuación ha vulnerado derechos fundamentales que ahora, aceptando el incidente, repara. Como es fácilmente comprensible, no hay tribunal que haga tal cosa. Pocos, ¿no? El legislador del 2007 confiaba que a través del incidente la jurisdicción ordinaria asumiría mayor protagonismo en la tutela de los derechos fundamentales y que ello descargaría al Tribunal Constitucional de una parte significativa del amparo. No ha habido tal. No ha habido tal. Aproximadamente el 99% de los asuntos que recibe el Tribunal Constitucional siguen siendo amparos, y una parte muy grande de los recursos materiales y personales del Tribunal Constitucional siguen dedicados al amparo, concretamente a inadmitir amparos. En realidad, el incidente de nulidad, sin haber servido para reducir la afluencia de recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, ha descargado sobre la jurisdicción ordinaria la resolución de miles de incidentes, ha provocado el alargamiento de los procesos judiciales y además ha complicado el cumplimiento del agotamiento de la vía judicial previa para acceder al amparo. Bueno, ¿y qué decir de la especial trascendencia constitucional? El cumplimiento de este requisito se ha convertido en una verdadera pesadilla para quienes ejercen la abogacía y recurren en amparo. Año tras año resulta preocupante el porcentaje de demandas de amparo inadmitidas por no haber cumplimentado este requisito. En los 2 últimos años, si uno suma los recursos inadmitidos por falta de justificación, más los inadmitidos por insuficiente justificación, más los inadmitidos por falta de trascendencia, resulta que más del 74% de los recursos se inadmiten por esta causa. Sin duda hay un problema de desconocimiento de lo que es la especial trascendencia constitucional por parte de la abogacía, pero sobre todo hay un problema de calidad de la ley. De calidad de la ley. Es decir, para armar una especial trascendencia constitucional de forma solvente, el abogado no solo tiene que conocer el artículo 51b de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, tiene que conocer el fundamento jurídico segundo de la sentencia 155/2009. La interpretación del tribunal que ha matizado esa sentencia en sucesivos pronunciamientos. Los autos del Tribunal Constitucional del 2008 y 2009 sobre la forma de plantear la especial trascendencia. Es decir, tiene que enfrentarse el abogado a una serie dispersa de resoluciones que tienen un valor cuasi normativo, pero que no se presentan como tales. A estas dificultades se añade, pues a veces, la voluntarista y caprichosa aplicación por parte del propio tribunal de la especial trascendencia. Yo creo que, sinceramente, urge una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en este punto. Probablemente el recurso de amparo no pueda volver a ser lo que fue. Tiene que seguir siendo un recurso objetivo. Pero si vamos a asumir el certiorari del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, es decir, el que el tribunal libérrimamente decida qué temas le interesan y cuáles no, hagámoslo claramente. Por una razón, porque así podremos enjuiciar la labor del tribunal. Podemos saber si efectivamente los asuntos importantes han sido aceptados o no y enjuiciar su comportamiento. Bien, muchas gracias. Con esto terminamos.
fin, sobre todo nuestros estudiantes, que no queden decepcionados por, ¿no? Que la justicia sigue siendo importante, es una función muy importante. Les animo a que sigan estudiando, que necesitamos juristas excelentes y que ahí está CUNEF para aportar esa formación, que no se queden con esa imagen tan negativa, por favor, ¿no? Precisamente por eso es importante lo que hoy hemos tratado. Con esto despedimos este seminario. Durante estos meses, CUNEF Universidad ha pretendido crear este ámbito de libertad, de reflexión serena sobre los temas de actualidad jurídica. No puedo dejar de mencionar a mi querida rectora, que lo ha hecho, que en nombre de esta casa lo ha hecho posible, y yo, que procedo de otro mundo y de otras circunstancias, pues lo valoro aún más y le doy las gracias a esta institución y a la rectora en particular por haber hecho posible crear este ámbito de libertad que permite, pues, opinar serenamente sobre esos temas de actualidad. La Universidad CUNEF es una universidad muy joven, pero que tiene 50 años de experiencia, y siempre decimos que es una universidad comprometida con la empresa, con la sociedad y con los ciudadanos. Y siempre decimos que es una sociedad libre, precisa de ciudadanos libres y responsables, pero también formados. Solo aquellos que cumplan estos requisitos podrán ejercer su libertad con responsabilidad. Y nada más. Muchas gracias a nuestros invitados, muchas gracias a ustedes, y volvemos el próximo curso con alguna sesión un poco más animada, ¿no? Para insuflar el ánimo, sobre todo al comienzo del curso. Muchas gracias.